Bueno muchachos, pues como nosotros habíamos acordado con la profesora Dora, este video es para hablar sobre la técnica analítica de HPLC, eh, los cromatogramas, cómo se entiende un cromatograma y cómo a partir de un pico, por medio de la ecuación, hallar la concentración del analito que estamos eh, observando. Entonces, pues lo primero queremos hablar sobre las condiciones cromatográficas que pues eh, nos influyen en el pico del cromatograma, en los diferentes picos del cromatograma y como tal en la técnica. Entonces, pues las condiciones para el antibiótico de la amoxicilina fue una solución de acetato de amonio a pH 5 con acetonitrilo. Eso fue la fase móvil, la proporción de la fase móvil fue 90-10 respectivamente. Un flujo de 1 mililitro por minuto, lo cual hace referencia a que por cada minuto va a pasar por la columna cromatográfica 1 mililitro de la solución. La longitud de onda, pues eso ya hace parte del detector, que esa longitud de onda es la cual absorbe la amoxicilina. La penicilina G tiene una fase móvil de metanol buffer fosfato de pH 7, una proporción de la fase móvil de 35 a 65 respectivamente, un flujo de 2 mililitros por minuto y una longitud de onda de 230 nanómetros. Los cromatogramas son diagramas que nos da el cromatógrafo. Bueno, pues estos son gráficas que están en un plano cartesiano, los cuales grafican el tiempo de retención y la respuesta del detector, que son milivoltios. El tiempo de retención, pues ya lo habíamos hablado un poquito la vez pasada, es el tiempo en el que se demora un analito en transportarse por medio de una fase móvil a través de una fase estacionaria. La respuesta del detector, pues es la altura de, de la concentración del analito. Algo que cabe aclarar es que la altura del pico no es la misma concentración, son equivalentes, sí, entre mayor altura va a haber mayor concentración, más la altura no es la concentración. Otra cosa relevante de esto es la línea base de la inyección de la muestra, que es el tiempo cero, desde donde comienza la inyección, que comienza a correr el tiempo. Bueno, pues este es un cromatograma que obtuvimos por el equipo de la Universidad Pedagógica Nacional. Este cromatograma tiene tres picos, dos que aparecen entre 0 y 2 minutos de retención y uno que aparece entre 4 y 5. Nosotros antes de esto hicimos una curva de calibración para observar donde, cuál es el tiempo de retención que tiene la penicilina G. Este cromatograma es referente a una muestra falseada con penicilina G. Entonces, pues como ya lo estaba mencionando, la penicilina G tiene un tiempo de retención en la fase móvil anteriormente mencionada entre 4 y 5 minutos. Entonces, pues el pico pequeño, que es de 4,625, es el equivalente a la penicilina G. Los otros dos picos son moléculas, son sustancias que quedan remanentes después de la extracción de la penicilina G de la leche y que pues absorben a la misma longitud de onda de 230 nanómetros. Eh, Esos dos picos pues no nos interesan a nosotros, no tienen un valor analítico para nosotros porque no estamos trabajando dichos análisis. Siguiendo con los cálculos, encontramos un ejemplo, un caso de ejemplificación. En este caso, para el equipo HPLC también es necesario realizar una curva de calibración. Entonces, esta se realiza de forma similar a cómo se trabaja la curva de calibración para espectrofotometría.
Se realizan patrones, en este caso tenemos 4 patrones más un blanco, una muestra, la muestra problema y una muestra falseada. Para esta se obtuvieron áreas de pico, las cuales se registran en la tabla 1. Luego de tener las concentraciones y las áreas de pico, se realiza la gráfica de la curva de calibración, obteniendo una linealidad entre los datos. Encontramos que la ecuación de la recta para esta curva de calibración es y igual a 2251,6 por x, que viene siendo la concentración, menos 286,73. Esta tiene un r al cuadrado, un coeficiente de correlación de 0,9975. Entonces, para los cálculos es necesario tener en cuenta la preparación de la muestra problema, es decir, cómo se hizo la extracción del analito de la muestra problema, en este caso de la leche. Entonces, aquí tenemos la preparación de la muestra, que viene siendo inicialmente se tomaron 5 mililitros de leche en un vaso de precipitado de 100 mililitros, luego se agregan 9 mililitros de fosfato al 0,001 molar, luego se agregan 6 mililitros de metanol, se homogeneiza la mezcla con ayuda de un agitador magnético por 3 minutos, se procede a centrifugar a 2500 revoluciones por minuto, también por 3 minutos. Posteriormente se toma el sobrenadante con ayuda de una jeringa que debe estar limpia y seca y se filtra este sobrenadante para posteriormente pasar a los viales y realizar la lectura en el equipo. Entonces, para la muestra problema se realizó esta misma preparación de la muestra, pero en la muestra falseada lo que cambia en el procedimiento es que se agregan 2 mililitros del patrón a 100 partes por millón, pero el resto del procedimiento se mantiene igual. Entonces, los cálculos, para estos es necesaria entonces la ecuación de la recta, y aquí tenemos el área de pico de la muestra problema, que fue de 762. Entonces lo que procede es despejar la concentración de la ecuación. En este caso nos quedaría en partes por millón, que viene siendo miligramos sobre litro, pero hay que tener en cuenta que en la normativa se establece que estos límites máximos de residuos de medicamentos en la leche es de 100 microgramos sobre litro. Por lo tanto, pues hay que hacer la conversión de miligramos sobre litro a microgramos sobre litro, obtuviendo así 466 microgramos sobre litro de este medicamento en la leche. Para la muestra falseada, encontramos que el área del pico es de 20.383. En este caso podemos realizar los cálculos tanto para la parte experimental como la parte teórica. Recordemos que la muestra falseada se utiliza para saber que la metodología implementada pues sea efectiva, es decir, que el analito que se busca extraer realmente quede después de realizar todo el procedimiento. Entonces, para la parte experimental, entonces tomamos el área de pico que nos dio el equipo y se despeja la ecuación de la recta, se sustituye y encontramos que el valor es de 9,18 partes por millón. En cuanto al valor teórico, es donde tenemos que tener en cuenta el procedimiento de cómo se realizó.
En la anterior diapositiva encontramos el procedimiento y si sumamos los volúmenes, en este caso fueron 5 de leche, 9 de buffer, 6 mililitros de metanol y 2 mililitros del patrón a 100 partes por millón, encontramos que el volumen final y total es de 22 mililitros. Por lo tanto, entonces la concentración inicial es de 100 partes por millón, el volumen de la alícuota es de 2 mililitros y el volumen final es de 22 mililitros. Dando solución a esto, encontramos que el valor es de 9,09 partes por millón, que es bastante similar a el experimental. Dando como conclusión que el procedimiento pues, es adecuado para la extracción de este analítico. Por último, los platos teóricos en HPLC son una medida de eficiencia de la columna cromatográfica que se utiliza. Entonces, hay que saber que estos platos teóricos hacen referencia al como el número de etapas de equilibrio entre la fase móvil y la fase estacionaria que un soluto experimenta a medida que fluye a través de la columna. Es decir, que es el número de veces que un soluto se distribuye entre estas dos fases a medida que pasa a través de la columna. Entonces, se podría concluir que la eficiencia de la columna es eficiente si el soluto experimenta muchos de estos equilibrios a medida que fluye a través de esta. Por lo tanto, daría un número de platos teóricos bastante altos. En cambio, si la columna no es eficiente, el soluto no va a experimentar tantos equilibrios y por lo tanto el número de platos teóricos va a ser menor, va a ser bajo. Entonces, en la imagen encontramos dos formas, dos ecuaciones que nos permiten hallar el número de platos teóricos. En la primera ecuación encontramos 16 por TR, que viene siendo el tiempo de retención, dividido W, que es el ancho del pico en la base, y esto elevado al cuadrado. Esta es la primera posibilidad. Ya mi compañero explicó las partes del cromatograma, dando y explicando cómo se observa el tiempo de retención y cómo se puede observar el ancho del pico. En la segunda ecuación, tenemos que el número de platos teóricos va a ser igual a 5,545, nuevamente esto por el tiempo de retención, pero ya no se va a tener en cuenta el ancho del pico en la base, sino el ancho del pico a la mitad de la altura, ¿sí? Y esto va a estar elevado al cuadrado. Eso es todo. ¿Alguna duda? Por favor, nos pueden escribir a los correos. Gracias.